Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir con la clase de clases, valga la redundancia. Y bueno, sería bueno que usen el archivo que hicieron en la clase pasada. Si no lo tienen, pues al grupo les voy a mandar un drive donde están todos los códigos que he usado para estos videos. Y si no lo ven en el grupo, porque creo que yo solo estoy en uno, se los voy a dejar en, en la descripción de este video, abajito. ¿Verdad? Entonces, démosle. En la clase pasada vimos pues cómo crear clases, ¿no? Y cómo crear instancias de clases aquí, ¿verdad? Em, y creo que bueno, ya hay un conocimiento importante de esto y solo quizá para corregir algunas cosas o algunas dudas que me mandaron mientras estaban viendo esta clase es que cuando nosotros ponemos el método init o init, este de acá, estos guiones de acá que están al principio y al final de la palabra init son, son dos guiones. Si se fijan, uno, dos, ¿verdad? Y aquí, uno, dos. Son dos guiones. A algunos les daba error porque ponían un guión y pues eso. Pongan así con dos guiones. Estos se conocen como Dunder Methods. Dunder Methods, ¿verdad? Y Python tiene varios que los crea automáticamente. Y Dunder viene de double underscore. ¿Vea? Uy. Double underscore D. Aquí la D de double y under de underscore. Vea entonces. O en español, doble guión bajo. Vea. Creo que eso no lo había... Uy, ¿cómo hice eso? Ah, controla. Con control A selecciona en toda la celda. Creo que eso no lo había explicado la clase pasada, pero bueno, aquí está. Bueno, sigamos. En esta clase nos vamos a enfocar a ver, los tipos de métodos que podemos usar, ¿verdad? Anteriormente hemos estado haciendo métodos como este de full name, este de aumento, que se les conoce como métodos regulares, ¿verdad? Los primeros dos tipos de métodos que vamos a ver son, bueno, el primero es regular methods, que son los que ya vimos, y los que vamos a ver ahorita que son class methods, ¿verdad? Entonces, antes de definirlos acá y ponerles qué es cada uno, vamos a verlo en código que hacen, ¿verdad? Y cómo llamarlos. Entonces, por ejemplo, agarremos nuestra clase alumno, que ya la teníamos, y bueno, la pegamos acá. Ok, acá tenemos la clase como en la sesión pasada. Ok, ahora para definir un método de clase vamos a usar un componente de Python que se llaman los decoradores o decorators. ¿Verdad? Se los voy a poner aquí en la pantalla. Y los decoradores siempre empiezan con una arroba seguida del nombre del decorador, que en este caso el decorador es class method. Ahorita solo escribo la función y explico qué es un decorador. Ok, entonces, este es un método de clase, un class method. Y la diferencia con los anteriores, por ejemplo, estos métodos de acá, es que al principio del método vamos a poner un decorador que eh, se llama class method. Los decoradores modifican el comportamiento de la función que tienen justo debajo, ¿verdad? Por ejemplo, este decorador class method va a modificar el comportamiento de esta función de abajo. ¿Y cómo lo va a modificar? Pues bueno, como el decoramiento, entre comillas, que le estamos haciendo es que este sea un método de clase, entonces este método de acá va a tomar el primer argumento, va a tomar como primer argumento, perdón, la clase en la que está, ¿verdad? Ese es el cambio que hace este decorador de acá. Entonces, por ejemplo, acá en estos métodos normales no tienen un decorador aquí arriba. Y el comportamiento predeterminado de los métodos dentro de una clase es que va a tomar la instancia creada, ¿verdad? Como primer argumento. Aquí, con un método de clase, tomamos
la clase en sí como primer argumento y los demás argumentos que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces acá yo hice un método para aumentar bueno, para cambiar el aumento que se le da a los alumnos, ¿verdad? Recordemos que la clase pasada hicimos un método para, para aumentar el pago que se le hacen a los alumnos, ¿verdad? Y acá cambiamos ese aumento y lo vamos a cambiar para toda la clase. Quizá con un ejemplo se va a ver mejor. Ok, entonces por ejemplo voy a crear alumno 1 y le voy a, va a ser una instancia de tipo alumno, Eric Barrios, y le voy a poner que ganó alumno 2, 2, alumno Ramiro Ríos, sin tilde, ¿sí? Y le voy a poner que gana 400. Ok, entonces si ya accedo al aumento que se le da a cada uno de estos alumnos, es decir, a esta variable de acá, voy a ver qué me da. Voy a ver qué me da en lo que está acá, 1.04, ¿verdad? 1.04, porque se lo definimos al principio. Ahora, si yo aplico este método de clase, este class method, y acá en los argumentos le voy a poner este de acá, ¿vea? Voy a copiar el print. Y si se fijan, en este print de acá me puso el 1.04, que es el que teníamos, pero en este de acá ya me puso el 1.1. ¿Por qué? Porque aquí, en esta línea de acá, mandamos a llamar esta función, este método de setAumento. SetAumento es un class method, un método de clase, que lo que hace es que cambia la variable aumento bajo a un número que nosotros le demos, ¿verdad? Como argumento. Y esta variable aumento bajo es una variable de clase, es decir, va a estar disponible para todas las instancias que creemos de esa clase. Ok, entonces podemos poner la primera diferencia acá. Los regular method obtienen la instancia como argumento de manera automática. Y los class methods obtienen la clase como argumento de manera automática. Ok, ¿y por qué le pusimos CLS? También, al igual que el self, es una convención, ¿verdad? Entre los programadores ponerle CLS, porque es lo más cercano a class en inglés que tenemos, sin ponerle class, porque class es una palabra reservada, ¿verdad? En Python, y no la podemos poner acá, por ejemplo, porque va a petatear el programa. Dice invalid syntax porque acá le estamos diciendo que crea una clase, ¿verdad? No podemos poner class. Por eso ponemos CLS. Podríamos poner cualquier cosa, por ejemplo, ASDF, estas letras nada más. Y si se fijan, funciona igual. Pero la convención es ponerle CLS, ¿verdad? Igual en el examen, si no le ponen CLS y le ponen otro nombre, no se le bajaría puntos, pero por orden mantengan la convención de self y CLS, ¿verdad? Así no se confunden ni ustedes ni nosotros. Ahora veamos un poquito pues, de un ejemplo de aplicación. Imaginémonos que nos dicen que tenemos que agilizar un proceso en el que se meten alumnos a la base de datos, ¿verdad? Y los alumnos vienen en este formato. Por ejemplo, alumno 1 string y viene, por ejemplo, un nombre, Barrios y la paga, ¿verdad? 5000. Alumno 2, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ramiro Ríos 6000, ok, con estos. Y que pues esto tenemos que hacer una forma de que de este string directamente nos lo haga instancia, ¿vea? De la clase alumno. Entonces, por ejemplo, para agregar al alumno 1, hagamos primero la manera difícil, ¿verdad? Entonces, el alumno 1 lo podríamos hacer así. Split por
un guión, ¿no? Porque por eso se está dividiendo el string. Y podemos hacer, bueno, sabemos que lo primero que nos va a salir es el nombre, de ahí el apellido y de ahí el número. Perdón, el número, la paga. ¿Verdad? Entonces aquí ya podemos hacer alumno 1 va a ser igual a alumno first, last, pay, ¿verdad? Estas variables de acá, acá. No 1 punto email vamos a poner. Has no attribute email. ¿Cuál? Es mail, lol. Hoy sí. ¿Verdad? Entonces funciona. Pero, hacer esto está un poco engorroso para cada uno de los alumnos. Es decir, este proceso es que hay que agilizar, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo con métodos de clase, ¿verdad? Podemos hacer constructores a partir de métodos de clase y lo vamos a hacer así, ¿verdad? Perdón por el BA, pero es como el BA y el verdad son mis palabras seguras, ¿verdad? Mis safe words. Entonces lo empezamos así. Class methods. Y le vamos a poner alum str, alum string, para recibir la clase y el string. Le vamos a poner el string acá. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Acá vamos a recibir las variables first, last, pay, y vamos a hacer string.split guión, y vamos a retornar return alumno first, last y pay, ¿verdad? Nope, aquí es CLS, ok, alumno. Ahorita nos funcionaría con alumno, ok, nos va a funcionar con alumno, lo vamos a dejar como alumno solo para que vean. Pero esto de alumno en un programa eficiente está mal. Ya vamos a ver por qué. Primero lo voy a probar así, normal. Y por ejemplo, vamos a ver alumno 1. Alumno-1 va a ser igual a alumno. Punto. Mandamos a llamar este método de acá. Alum-str. Y le ponemos el string, que en este caso es este de acá. Y si se fijan, nos lo creó bien. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ponerlo otra acá para ver si funciona bien en realidad. Ok, sí, Eric con 2K. Ok. Ok, entonces, ¿por qué digo que ponerle alumno aquí está mal? Pues bueno, imaginémonos que se cambia por alguna razón el nombre de la clase. Ya esto va a quedar completamente deteriorado y es mejor ponerle CLS. Así va a recibir automáticamente el nombre de la clase en la que esté, ¿ya? Entonces CLS, lo mismo que le pongamos acá, ¿ya? Ok, así se hace un constructor a partir de un método de clase. Si hay dudas, me pueden preguntar. Yo con gusto les digo, podemos hacer una clase de Zoom. Solo me dicen algún día, o si quieren una hora de repaso a alguien, me dicen y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, creo que la diferencia entre regular methods y class methods están, bueno, creo que se entienden. Ahora vamos a ver otro método. Hay tres tipos de métodos básicos en Python. Y bueno, el primero, bueno, los dos primeros ya los vimos. Este sería static methods, ¿verdad? Static method. Y estos de acá son, no sé si dejarlo aquí arriba. Lo voy a dejar aquí arriba, ¿sabes? Para que esté todo en orden y no tengan que moverse entre el notebook. Static methods. Y voy a poner la diferencia acá. Y es que no obtienen argumentos de forma automática. Es decir,
No, si se fijan, ok, los regulares obtienen como argumento automático self, que es la instancia, ¿verdad? Los de clase obtienen de manera automática el CLS, que es la clase, ¿verdad? Ahora, los métodos estáticos, static methods, no obtienen ningún argumento de forma automática, pero tienen que estar relacionados con la lógica de la clase, ¿verdad? O deberían de. Entonces, una regla para saber qué tipo de argumento, qué tipo de método tendríamos que usar es que, bueno, si vemos que, por ejemplo, en esta función no en ningún momento usamos el CLS acá, muy probablemente nos salga mejor hacer una función estática, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a dejar a... No sé si lo voy a dejar aquí en solo, aquí abajo. Y de la misma manera que en los métodos de clase, los métodos estáticos empiezan con un decorador. Static method. Y lo definimos acá. Por ejemplo, definamos a ver si el mes en el que estamos o un mes que nosotros le pasemos a la función es un mes de vacaciones o no, ¿vea? Por ejemplo, month, o bueno, mes, vacación, ¿vea? Y como no recibe un argumento automático, este CLS y este self, pues no lo ponemos acá, solo ponemos el mes. Y por ejemplo, si quiero ver qué mes iniciamos vacaciones en la U, creo que recibimos clases enero, febrero, marzo, creo que abril, mayo creo que son, o bueno, es una porción de vacaciones, ¿verdad? If mes in mayo. ¿Cuál otro mes? Me voy a inventar uno. Agosto, creo. No me acuerdo, la verdad. Pero supongamos que estos tres. Y diciembre, ¿verdad? Ese sí. Entonces, vamos a retornar vacaciones. No, retornemos true, ¿verdad? Else, return false. Para el alumno podemos hacer entonces podemos hacer alumno 1 punto mes vacación y le ponemos enero, a ver. Eso false, ok, no son vacaciones. Vamos a ver diciembre. Ok, true. Nice. Y pongámosle solo por ser completos el número. Mayo es el mes 5, creo. Agosto es el mes 8, si no me equivoco. Y diciembre el 12. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. True, ok. Y por ejemplo el 1, false, nice. Entonces así funcionan los métodos estáticos. Son los más fáciles de los tres a mi criterio. Así que son los más fáciles de entender al menos. Y son bastante útiles. No reciben ningún argumento automáticamente, pero sí tienen que ir como con la lógica de, de la clase, ¿verdad? Ahora vamos a ver un concepto llamado herencia. O bueno, inheritance. En inglés, herencia. ¿Ya? Y la herencia lo que nos permite hacer, nos permite, había escrito nitro ahí, nos permite heredar atributos y métodos de una clase padre o de una clase mayor, ¿verdad? Podemos obtener toda la funcionalidad de la clase padre, además de poder sobreescribir esta clase padre sin afectarla. Ya vamos a ver cómo, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Nosotros tenemos una clase mayor y podemos extraer toda la funcionalidad de esa clase mayor
en otra pequeña función. Por ejemplo, voy a copiar la clase aquí y le estoy copiando todo en un mismo bloque para que no tengan que ir hasta arriba a ver la clase alumno y no sé qué. Lo vean aquí en un solo bloque, así que por ejemplo, lo voy a copiar hasta acá. No quiero todo esto. Hasta acá. ¿Ok? Entonces, para crear una clase que reciba la herencia de la clase alumno, yo puedo crear, por ejemplo, clase becado. ¿Vea? Son alumnos con una característica diferente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y con característica diferente me refiero a que no pagan parte de la mensualidad, ¿verdad? Entonces, o tienen alguien que les pague, alguna organización que les pague la U, algo así, ¿verdad? Pero tienen una característica diferente. ¿Ya? Los alumnos pueden tener características diferentes. Ok, y para decir que hereda de una clase, le ponemos acá la clase de la que hereda. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que la clase becado hereda la funcionalidad de la clase alumno. ¿Ya? Y 2 puntos, paz. ¿Y cómo sabemos que hereda? Pues, bueno, definamos un becado. Va a ser pues primero un becado. Y le vamos a poner, yo no fui becado, así que no puedo poner mi nombre. Vamos a poner el nombre de Jorge. Eche, porque Cheboyan está muy largo. Y la pay va a ser de 1000. Vea, y vamos a ver, becado.mail. Email. Attribute, becado has no attribute by. Es que es mail. Ok, y si se fijan, nosotros usamos la clase becado, esta de acá, en la que acá abajo no le pusimos nada. Pero nos generó todo lo que genera la clase alumno. Y es porque acá nosotros le dijimos que becado hereda toda la funcionalidad de alumno, ¿verdad? Es como que todas estas funciones y estos atributos estén disponibles también para la clase becado. ¿Ok? Y aquí es donde entra un concepto llamado Method Resolution Order. ¿Vea? Se lo voy a escribir por acá. Que es el orden en el que los métodos se están corriendo. ¿Vea? Entonces aquí nosotros cuando corremos esto de acá, le estamos diciendo que nos haga una instancia de la clase becado con estas características. Ok, entonces el código lo que hace es irse a la clase becado, busca el constructor, que sabemos que es el método guión bajo init guión bajo. Ok, no lo encuentra acá, no está en ningún lado. Ve si esta clase hereda de algún lado. Sí, hereda de alumno, y se va a alumno a buscar el método constructor, y aquí lo encuentra. ¿Verdad? Ese es el Method Resolution Order, ¿verdad? O el orden de resolución de métodos, ¿verdad? Y si lo quieren ver, pueden hacerlo así. Help. Y pueden ver becado, ¿verdad? Help es una funcioncita que ya trae Python, que si tienen dudas de algún componente de Python, aquí lo pueden ver, vea, fácil. Entonces, si se fijan, es bastante conveniente esta función. Aquí les dice help on class becado en módulo main, vea, estamos en el módulo main, que eso pues no sé si lo vamos a ver en clase, pero no es nada complicado, no se preocupen. Y dice ok, class becado, ok, becado first last pay, ok, becado recibe estos argumentos. Y aquí está el Method Resolution Order. Primero busca el constructor en becado. Si no lo encuentra, lo busca en alumno. Y si no lo encuentra en alumno, lo busca en builtins.objects. ¿Verdad? Que esto es desde donde se crean las clases en Python. ¿Verdad? Y aquí nos dice métodos herenciados. No sé cómo sería en español. De alumno. Estos son los métodos que becado heredó
de alumnos, herenciados, lol, es heredado, qué tonto estoy. Pero bueno, métodos heredados de alumno. Y vemos que hereda el init, aumento y full name. Es decir, init, aumento y full name. Y también nos dice data descriptors inherited from alumno, el dict, que ya vimos que se puede usar, y el weakref. Y data and other attributes inherited from alumno. Data y otros atributos heredados de alumno, ¿vea? Y heredó el aumento y el en alumnos, ¿vea? Entonces, acá podemos ver bien el orden, ¿vea? Cuando estamos heredando de un lugar a otro. Ahora, ahora que ya sabemos eso, veamos un poquito del poder de esta herramienta. Nosotros podemos modificar el constructor, ¿vea? Por ejemplo, nosotros sabemos que un alumno becado va a tener por lo menos algo de información diferente a un alumno normal, o algo de información extra de un alumno normal. Por ejemplo, le podemos agregar la organización que lo becó, y nosotros podemos hacer así, ¿verdad? Podemos hacer el constructor y bueno, self recibe los mismos atributos que el de arriba, first, last, pay, y además lo vamos a poner org, ¿verdad? De organización que lo becó. Ahora bien, nosotros podríamos venir y copiar esto de acá y pegarlo aquí abajo, pero estamos de acuerdo que no es una forma muy eficiente o muy 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 ordenada de hacer las cosas. Va a ser esto un poco más grande. Estamos de acuerdo en eso porque se imaginan que nosotros agreguemos un campo aquí extra, ¿no? Self.x igual x. Tendríamos que agregarlo de nuevo acá abajo, ¿ya? Entonces no nos sale mucho. Para hacer referencia a todos los atributos de acá, nosotros podemos usar este método de acá, super. Y acá lo que estamos haciendo es que super nos manda a llamar la clase de la que becado está heredando, que en este caso es alumno, ¿vea? Entonces, imagínense también si esta clase cambia de nombre. Y usamos varias veces la clase alumno por acá abajo. Tendríamos que cambiarla 100 veces. Pero si usamos super, solo tendríamos que cambiar acá, ¿verdad? Entonces, super init y metemos los valores, ¿verdad? Ahí nos va a hacer la instancia con el first, last y pay, ¿verdad? Nos va a correr esta función de acá. Además de eso, yo le quiero poner self org, va a ser igual a org, ¿vea? A lo que yo sea que le ponga en org acá. Entonces, ya puedo hacer una clase aquí completa. Y por ejemplo, digamos que lo beca supérate. Ahí. Dice init take for positional. Super. Ah, ok, aquí me equivoqué. Este self no va acá. Y sí, si se fijan, podemos ver org. Y acá lo está becando supérate. Ok. Ahora, este org va a ser exclusivo para los becados, ¿verdad? Porque acá en alumno normal en ningún momento pues le estamos poniendo. Y a eso es lo que me refería en esta parte de sobreescribir la clase sin afectarla, ¿verdad? Podemos sobreescribir la clase padre sin afectarla. Es decir, podemos agregar más funcionalidades sin afectar la original. Ahora una última cosa para... No están... Vaya. De todo esto de acá son pues este concepto creo que es el más importante que ustedes tendrían que entender porque no es exclusivo
de Python es general para todos los lenguajes de programación, ¿verdad? Esto de herencia. Si ustedes se ponen a estudiar algún otro lenguaje como C++, Java, eh, y bueno, otros que Ruby, por ejemplo, yo que sé, hay muchísimos. Van a ver que todos tienen su componente de OOP y en todos estos hay términos como la herencia, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver dos últimas cositas y son los, los métodos isInstance, es instancia y, bueno, isSubclass. Vea, lo voy a comentar porque aquí creo que me va a dar error si lo corro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, isInstance nos sirve para ver si, bueno, un objeto de Python es instancia de una clase. Por ejemplo, si becado1, le voy a poner aquí becado-1 para que no se confunda. Ok, entonces, por ejemplo, nos ayuda a ver si becado1 es una instancia de becado, por ejemplo. Y nos dice que true, sí. Y vamos a ver si alumno1 es una instancia de becado. Bueno, alumno1 esto es false, ¿verdad? Pero si le ponemos alumno, oh, ok, no sé por qué no se había corrido lo de arriba, pero hoy sí ya lo tenemos. Hoy sí ya es una instancia de alumno la clase. Les voy a dejar otros ejemplos acá. Ok, hoy para que lo corran de corrido, valga la redundancia, les voy a dejar aquí alumno 1 bajo 1 y aquí Eric bar 100 y pues no me becaron lastimosamente. Claro, pero le tengo que quitar esto al 1 y ahí sí, que nos imprima esto de acá. Lo voy a hacer así, print y una comita por acá. Ok, true, ok, alumno 1 si es una instancia de alumno y becado 1 si es una instancia de becado. Lo contrario, por ejemplo, si ponemos isInstance al revés, becado-1 sí es una instancia de alumno porque recordémonos que hereda, ¿vean? De esa clase. Pero por el contrario, isInstance alumno-1 de becado, false, ¿vean? Y se lo voy a dejar aquí escrito. True si la instancia fue creada a partir de la clase. Vea. False de lo contrario. O bueno, false de lo contrario. Y acá vamos a ver también la is subclass. Y acá con podemos ver si una clase es subclase de otra. Por ejemplo, becado es subclase de alumno y nos va a decir que true, ¿ok? Para que todo quede en el mismo bloque. Le voy a poner un print acá para que se distinga, ¿ok? Le voy a poner is así. Lo voy a poner aquí abajo, o sea, para no confundirnos. Ok, aquí nos dice es becado una subclase de alumno o becado hereda de alumno. True, ok. Ahora el contrario, alumno es una subclase de becado. False. Bueno, entonces en resumen, en esta clase vimos los tipos de métodos, cómo crearlos, cuál es la diferencia entre los tres métodos. Recuerden que
los métodos regulares obtienen la instancia como argumento automáticamente. Los métodos de clase, class methods, obtienen la clase como un argumento automáticamente, y los métodos estáticos, static methods, no obtienen ningún argumento de manera automática, ¿verdad? CLS es una convención para llamar a la clase dentro de los métodos de clase, y self es una convención para llamar a las instancias dentro de los métodos regulares, ¿verdad? Con la herencia, nosotros podemos obtener la funcionalidad de una clase anteriormente establecida. Por ejemplo, acá en la clase becado, nosotros obtuvimos toda la funcionalidad, es decir, los métodos y los atributos de la clase alumno. Y acá nosotros definimos un init propio para becado, ¿verdad? Donde hacemos el init de alumno, perdón, el gallo de alumno, con super hace referencia a la clase de la que becado hereda. Hacemos el constructor inicial y ponemos solo la parte que le vamos a agregar al becado, ¿verdad? Y está isInstance, que chequea si una instancia pertenece a una clase. Alumno 1 pertenece a la clase alumno, true. Becado 1 pertenece a la clase becado, true. Becado 1 pertenece a alumno, true, porque recordemos que becado hereda de alumno. Y alumno 1 pertenece a becado, nel, ¿verdad? False. Y subclass, aquí vemos si una clase hereda de otra clase. Por ejemplo, true, hijo, padre. True si clase hijo hereda de clase padre. Else, loco, estoy loquísimo. False. False de lo contrario, ¿verdad? Entonces, en becado hereda de alumno, true. Alumno hereda de becado, false. Ok, entonces, espero que haya quedado claro, chicos. Si queda alguna duda, pregúntenme. Yo les voy a pasar mi notebook con estas anotaciones de acá, porque creo que sí es un tema un poco más complicado, ¿verdad? Así que bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes, y mucha suerte, que ya estamos en la recta final del cycle, ¿verdad? Adiós.